Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera semana del semestre. Hoy vamos a ver acerca de la reproducción sexual en animales. Si recuerdan, la clase pasada vimos acerca de la reproducción asexual y la antepasada acerca de la reproducción en general. Decíamos que la reproducción sexual debe contar con dos gametos, uno femenino y uno masculino, y pues con la fecundación. En esta ocasión vamos a ver más a detalle este tipo de reproducción en animales y también en plantas. Los animales en su mayoría se reproducen de manera sexual, por lo que nacen con distinción sexual, es decir, machos o hembras. Esto implica que debe haber un proceso de cortejo, en el cual generalmente los machos se disputan una hembra y el derecho a aparearse con ella, y luego una cópula, en el que el vencedor o el elegido puede juntarse con la hembra y fecundarla. En algunos casos, esta fecundación es interna, o sea, tiene lugar dentro del cuerpo de la hembra, donde luego se desarrollan los nuevos individuos y son expulsados en el momento debido. Por ejemplo, los seres humanos, ¿no? En otros casos, la fecundación es externa, o sea, tiene lugar en el medio ambiente, ya sea bajo el cuidado de los progenitores o no. Ejemplo de esto, las ranas, ¿no? Que ponen sus huevecillos en el estanque y de ahí el individuo nuevo emerge por sí solo cuando sea el tiempo. En los casos en que la fecundación es interna, las especies pueden clasificarse de acuerdo con el método empleado para que las crías emerjan del cuerpo materno, de la siguiente manera. Animales ovíparos. La hembra fecundada produce huevos que luego son depositados en un nido o en algún lugar adecuado y generalmente custodiados por sus progenitores. Dentro de ellos se da un proceso de cambio y emergen eventualmente las crías, ya sea en un estadio completo o incompleto. Los animales ovíparos son los que nacen de los huevos. Pueden nacer completos, como dice aquí, como en el caso de las víboras, las serpientes, que desde que nacen ya son igualitas a la serpiente adulta, solo que más pequeñas, o pueden nacer incompletas, como en el caso de los pajaritos, que todavía nacen sin plumas y tienen que darles de comer los progenitores hasta que crecen y pueden volar, o como en el caso de las ranas, volviendo a las ranas, que primero nacen ajolotes, luego se transforman hasta que llegan a ser ranas o sapos adultos, ¿no? Animales ovovivíparos. Los animales ovovivíparos son aquellos que ponen huevos, los cuales se mantienen dentro de la madre hasta el momento oportuno de la eclosión, cuando el embrión está desarrollado por completo. Por ejemplo, los tiburones o serpientes de cascabel, entre otros. Los animales ovíparos y los ovovivíparos se asemejan en que la nutrición del embrión depende de la reserva del huevo. Los ovovivíparos también crecen en un huevo, la diferencia es que estos huevos no son puestos en el medio ambiente, sino que crecen dentro de la madre. Yo tenía unos guppies, no sé si los conocen, son unos pececitos pequeñitos, y cuando la hembra está pariendo, pareciera que son vivíparos, ¿no? Porque se ve ya salir al pececito bebé nadando, pero no. Lo que ocurre con estos animales, por ejemplo aquí los tiburones o los guppies que yo les estoy contando, es que dentro de la madre están creciendo los huevecillos hasta que emerge el individuo y entonces ya salen del cuerpo de la madre. No son vivíparos porque crecen en un huevo y como dice aquí, ovíparos y ovovivíparos, su alimentación depende de lo que hay dentro del huevo. O sea, lo que la madre coma o no coma no interfiere con el proceso de crecimiento del embrión. A diferencia de los animales vivíparos, donde ahí sí hay un contacto directo en la nutrición entre madre e hijo. Animales vivíparos. Aquellos en los que la hembra fecundada da a luz a sus crías ya desarrolladas, listas para existir de manera independiente, aunque bajo la custodia de sus progenitores. En estos casos no se producen huevos, sino que las crías se gestan dentro del cuerpo materno hasta que estén listos y luego son paridos. Bueno, los seres humanos somos un ejemplo de estos tipos de animales, igual los perros, los ratones, etcétera, ¿no? Luego aquí también nos habla de algunos mecanismos asexuales que ya revisamos la clase pasada. Nos habla de la fragmentación en el caso de las estrellas de mar y nos habla también de algunos animales que llevan a cabo el proceso asexual de gemación, que también ya vimos en la clase pasada. Y de ejemplo, pues nos da las esponjas y los corales. O sea, son animales que también llevan a cabo este proceso
de reproducción, pero lo pueden hacer de manera autónoma, de manera asexual. Ya lo habíamos revisado la clase pasada. Reproducción sexual de las plantas. Todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, es decir, un mecanismo para continuar la especie y garantizar la preservación de su contenido genético, en que se encuentra su riqueza biológica. En el caso de los seres vivos del reino vegetal, dicha reproducción se da a través de modos muy específicos que pueden ser sexuales o asexuales. La reproducción de las plantas, por ende, depende en gran medida de la especie vegetal de la que se trate. Los distintos tipos de plantas varían enormemente en cuanto a estructuras, comportamientos y, por lo tanto, métodos reproductivos. La inmensa diversidad de especies, en muchos casos, permite tanto la reproducción sexual como asexual, dependiendo de las condiciones del medio. Además, muchas especies de plantas son hermafroditas, es decir, que tienen la capacidad de fungir como hembras o como machos según las condiciones del ambiente, como dice aquí. Sin embargo, a grandes rasgos, la reproducción de las plantas puede diferenciarse en 1. Angiospermas, que son las plantas que tienen flores y frutos. Gimnospermas, que son las plantas sin flores, y dentro de este grupo hay que distinguir a los musgos y los helechos, que no poseen semillas y que se reproducen de manera asexual. Y en ambos grupos la presencia de semillas es casi siempre evidencia de un método de reproducción sexual, incluso si es consigo misma a través del hermafroditismo. O sea, cuando nosotros vemos semillas en alguna planta, es evidencia de reproducción sexual. Recordemos que los que se aparean de manera asexual, pues lo pueden hacer ellos solos y generalmente lo hacen a través del viento con las esporas y otros mecanismos que revisamos la clase pasada. Reproducción sexual de las plantas. En la reproducción sexual, el cigoto fecundado es recubierto por una capa protectora. Al igual que en los animales, la reproducción sexual en las plantas requiere de la unión de dos gametos, femenino y masculino, los cuales se producen en los órganos sexuales de las plantas, estambre y estigma respectivamente. O sea, este es como el aparato reproductor de las plantas, estambre y estigma. Dichos gametos haploides se suelen juntar por la acción de insectos o medios polinizadores, como las abejas, que transportan el polen lleno de gametos de una planta a la otra, permitiendo así la fecundación. En otros casos, el viento cumple este rol, sobre todo para los hongos, musgos y helechos que también poseen reproducción sexual mediante esporas. Una vez fecundada la planta con el polen de otra dentro de la flor, se produce un cigoto que reúne los caracteres genéticos de ambos progenitores y que eventualmente es recubierto con una coraza protectora, constituyendo así una semilla. Entonces, en las angiospermas se crea un fruto a su alrededor para que los animales lo coman y lo transporten a otros lugares, alejados de la planta progenitora. O bien se liberan las semillas al medio ambiente para que germinen donde consigan las condiciones idóneas y el ciclo pueda volver a empezar. De cada semilla germina una sola planta, cuyo genoma es único y distinto al de las demás semillas de su camada. O sea, los insectos como las abejas, cuando van de flor en flor recolectando el polen, sin querer en sus patitas y en su cuerpo, llevan gametos de diferentes sexos a diferentes plantas. Entonces, estas pueden llevar a cabo el proceso reproductivo. También puede ser a través del viento, como dice aquí, especialmente en hongos, musgos y helechos. Y lo que pasa después es que se crea una protección alrededor de este gameto, que es lo que nosotros vemos como semilla, semilla de manzana, semilla de limón, etc. Y como bien dice aquí, después se hace un fruto alrededor para que los animales, incluyéndonos nosotros entre esos animales, los comamos y entonces tiremos las semillas en otro lugar para que así pueda germinar una nueva planta que, como dice aquí, va a ser genéticamente única y diferente de todas las demás semillas que creen sus padres, ¿no? Pues eso es todo lo que vamos a ver esta clase. Está muy simple. Bueno, no tan simple, pero es fácil de entender. El ejercicio de la semana sí es simple y solo tenemos que explicar la reproducción sexual en animales con sus 3 tipos y la reproducción sexual en plantas. Inclúyanme los órganos sexuales de las plantas, el procedimiento, pues prácticamente lo que acabamos de ver, ¿sale? Los veo en la próxima clase.